La física no es una ciencia nueva. Desde épocas remotas, los hombres han tratado de explicar los fenómenos ocurridos y su mutua relación. Como referencia, puede citarse el eclipse de sol. En los hombres de la antigüedad, este fenómeno producía pánico, pero en la actualidad ya no ocurre lo mismo, puesto que las causas que lo generan han sido reveladas y el miedo se ha convertido en admiración ante dicho fenómeno. Los investigadores que han recorrido la ruta de la ciencia han utilizado diferentes métodos de investigación científica. Por ejemplo, Aristóteles utilizó preferentemente el método deductivo, subordinando a este el método inductivo. Mientras, Galileo situó en primer plano en el campo de la ciencia el método experimental. Comencemos explicando el método inductivo y lo explicaremos mediante un ejemplo. Se observa que los vegetales, siempre que se encuentren en un ambiente iluminado solo por la luz que penetra por una pequeña ventana, dirigen sus ramas hacia ella. Se puede entonces formular una hipótesis y proponer una ley. ¿La luz influye sobre la vida de las plantas? Este modo de observar es el punto de partida para conocer la realidad que nos rodea. No es un acto superficial como el hecho de ver. La persona que observa de esta forma participa activamente, hasta tal punto que llega a preguntarse, ¿cómo suceden los fenómenos y por qué suceden? El modo de proceder de nuestro conocimiento del mundo exterior, que nos lleva de la observación de los fenómenos particulares a la formulación de una regla, una ley o de una teoría, recibe el nombre de método inductivo y puede esquematizarse de la siguiente manera. El método inductivo es un método que va de lo particular a lo general. Se caracteriza por 4 etapas: observación y registro, análisis, derivación de hipótesis y clasificación de los datos. Una vez tomados los datos, se deriva una hipótesis que soluciona el problema en estudio. La utilización de este método puede originar puntos de vista diferentes. Por eso, algunos psicólogos sostienen que el inductivismo es muy subjetivo. Ahora continuemos con el método deductivo, o método analítico o indirecto. Ya se ha explicado que siguiendo el método inductivo, el hombre parte de numerosos datos particulares y llega a una preposición, ley o regla que explica un fenómeno determinado. Mediante el método deductivo, sin embargo, se procede en sentido contrario. Aceptadas algunas proposiciones extraídas de la experiencia, algunas verdades dictadas por el recto juicio, por la intuición e incluso por la imaginación, se procede a deducir de ellas otras verdades. Las proposiciones que se aceptan y se desean admitir reciben el nombre de postulados, axiomas o conceptos primarios. A partir de estas definiciones se deducen después las propiedades. Estudiando, analizando y clasificando tales definiciones, se llega a extraer las propiedades en que ellas se contienen. Complementando a lo expuesto, a continuación observaremos varios ejemplos a través del video titulado Fundamentos de Investigación.
Espero hayan entendido la diferencia entre el método inductivo y el deductivo. Terminamos explicando el método experimental, hipotético o deductivo. Este método fue propuesto por Galileo Galilei en el siglo XVII y se basa en las siguientes fases. Fase 1. Proposición de un problema muy concreto, extraído de la observación cuidadosa de los fenómenos relacionados a dicho problema. Fase 2. Formulación de hipótesis capaces de explicarlo. Fase 3. Proposición y realización de un experimento con el fin de verificar tales hipótesis. Fase 4. Si el experimento ratifica las hipótesis formuladas, éstas pasarán a ser consideradas reglas o leyes. En caso contrario, se desechan por falsas. Concluimos el tema mencionando que la ruta de la ciencia ha sido transitada por muchos e importantes investigadores que han tenido el valor y la inteligencia de tratar de explicar lo que sucede a su alrededor y nos han dejado un legado invaluable: el camino para crear conocimiento científico. Recuerde que la ciencia enseña importantes técnicas de investigación, aporta una saludable dosis de escepticismo, permite desarrollar habilidades comunicativas y ayuda a comprender y valorar el mundo en que vivimos. Algunos creen que la ciencia es un lujo y que los grandes países gastan en ella porque son ricos. Grave error. Gastan en ella porque es un gran negocio y porque de esta forma se enriquecen. Nada de dividendos comparables a los que proporciona la investigación científica y tecnológica. Le invitamos a valorar la importancia de la investigación científica, a desarrollar habilidades como la observación y un pensamiento crítico sobre lo que sucede a su alrededor. Anímese a tratar de probar sus hipótesis a través de la experimentación. Podría ser algún día ganador de un premio Nobel en ciencia. Muchas gracias por su atención. Les esperamos en la siguiente sesión de aprendizaje.